Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de nuestro curso de física y en esta ocasión tiene que ver con gráficas en el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a realizar un ejercicio que nos va a permitir entender cómo podemos construir gráficas de velocidad contra tiempo, aceleración contra tiempo y distancia contra tiempo. Entonces vamos a ver primero algunas particularidades del movimiento, algunas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de dar solución a cualquier situación problema y luego vamos a estar en capacidad de resolver cualquier problema que involucre obviamente gráficas de este tipo. Entonces partamos diciendo lo siguiente, y es que la gráfica que vamos a construir inicialmente es la gráfica de aceleración. Ustedes saben que cuando el vehículo aumenta la velocidad, pues la aceleración es positiva, es decir que tenemos un valor mayor que 0. Cabe resaltar que cuando empezamos a construir gráficas hacemos un plano cartesiano de los que tradicionalmente hacemos, pero teniendo en cuenta que nuestro eje X siempre va a ser el tiempo, o en el eje X siempre va a estar el tiempo, mientras que en el eje Y van a estar o la distancia, o la velocidad, o la aceleración, cualquiera de esas tres variables. Tengamos en cuenta una cosa, y es que la aceleración ocurre en algún intervalo de tiempo. Si la aceleración me da positiva dentro de la solución del ejercicio, pues en ese intervalo de tiempo, por ejemplo de 1 a 5 segundos, de 1 a 10 segundos, de 2 a 4 segundos, de acuerdo a lo que esté ocurriendo, pues vamos a poner un valor o vamos a poner una línea horizontal debido a que la aceleración es constante en ese intervalo en el valor que pertenece. Por el contrario, si la aceleración es negativa, pues vamos a poner una línea por debajo, es decir, en la parte negativa de mi eje de aceleración, de mi eje Y, en el valor representado. Negativa quiere decir que obtenemos cualquier valor menor que 0. Cuando nos da 0, ¿qué ocurre? Simplemente ponemos la línea, una línea sobre el eje temporal en el intervalo de tiempo. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Aceleración positiva, aceleración negativa o aceleración 0. La siguiente gráfica que vamos a construir es la gráfica de la posición o la gráfica, en este caso, de la distancia. Cabe resaltar que también debemos tener en cuenta la aceleración para este propósito. Si la aceleración es positiva, entonces la gráfica que debo construir en ese intervalo del tiempo es un segmento de una parábola cóncava hacia arriba. Ustedes deben estar viendo o debieron haber visto en su curso anterior, en su curso de matemáticas, que uno trabaja con funciones cuadráticas y cuando uno trabaja con una función cuadrática, pues el resultado de realizar esa gráfica es una parábola que dependiendo si el término cuadrado es positivo es cóncava hacia arriba, pero si es negativo es cóncava hacia abajo, es decir, que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Entonces, si la aceleración es positiva, ojo, en el intervalo de tiempo yo debo poner una parábola, un segmento de parábola que se evidencie que es cóncavo hacia arriba. Por el contrario, si la aceleración es negativa, yo debo poner en el intervalo de tiempo un segmento de parábola que me dé cuenta de una concavidad negativa. Ahora, si es 0, lo que debo hacer es trazar una línea recta. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque de acuerdo a la ecuación, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, pues sabemos que si la aceleración es positiva, es decir, que este término es positivo, el término cuadrado es positivo, por lo tanto la concavidad de la parábola es positiva. Si este término es negativo, la concavidad de la parábola es negativa. Pero si este término es 0, desaparece y únicamente nos queda esto, que es la ecuación de una recta. Entonces esa es la razón por la cual debemos trabajar con esos diferentes o con esos tres elementos: concavidad positiva, concavidad negativa o una línea recta. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que queremos resolver en este momento dice lo siguiente. Dice, un ciclista está haciendo un recorrido a lo largo de una pista. Fue captado por un analista que midió la relación de la velocidad en el tiempo y construyó una gráfica de su movimiento. A partir de la gráfica que vamos a mirar ahí en la pizarra o en el tablero, realizar las gráficas de, ojo, distancia contra este BS significa versus o contratiempo y aceleración contra tiempo. Entonces vamos a ir a nuestro tablero y vamos a empezar a trabajar. Entonces tengamos en cuenta que nos están mostrando una gráfica, ya tenemos por acá nuestra calculadora preparada, nos están mostrando una gráfica que es la gráfica de velocidad contra tiempo. Elementos que debemos tener en cuenta a la hora
de dar solución a cualquier ejercicio. Lo primero que debemos analizar es los ejes que nos están dando. El eje X, que es nuestro eje temporal, lo dijimos, siempre va a ser el eje temporal, y en este caso el eje Y, que va a ser el eje de la velocidad. Primera cosa. Segunda cosa que debemos analizar es las unidades en las que nos presentan cada una de esas variables. Acá nos están diciendo que el tiempo está en segundos y que la velocidad está en metros sobre segundo. Para efectos de dar solución ahorita, en un momento a los ejercicios, pues debemos analizar esto, porque si en vez de metros sobre segundo esto estuviese en kilómetros por hora, previamente deberíamos hacer una conversión. Deberíamos convertir las unidades que tenemos y ahí sí empezar a trabajar. Ahora, esto lo que me está presentando son 3 líneas rectas. A cada uno de esos segmentos de línea recta vamos a llamarlos tramos. Entonces esta gráfica en particular posee 1, 2 y 3 tramos. Entonces vamos a ponerlos acá, 1, 2 y 3 tramos. Y ahora lo que vamos a analizar es que para cada tramo debemos tener las 5 variables: velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y tiempo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar nuestro tramo 1, darle solución como si fuese un ejercicio de los que eventualmente hacemos, hallar las 5 variables, apuntar acá los valores que desconocemos o de los que vamos a hacer la gráfica, que en este caso son aceleración y distancia, y así con cada uno de los tramos. Entonces empecemos. Para analizar esta gráfica debemos decir lo siguiente, y es que miren, acá empieza el primer segmento de recta, que para nosotros es el primer tramo. Como es el primer tramo, ¿qué debo tener en cuenta? Que acá me están hablando de un tiempo que en este caso son 2 segundos, entonces vamos a poner acá que para nuestro tramo número 1 tenemos los siguientes datos. Entonces vamos a poner acá los 5 datos: la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, el tiempo y la distancia. Vamos a ver de eso que tenemos. Ya acabamos de decir que tenemos un primer dato que es el tiempo, que en este caso son 2 segundos. Entonces vamos a ponerlo por acá, 2 segundos. Ahora, ojo, ¿qué dice acá esta gráfica? ¿Cómo la podemos interpretar? Como nos están hablando de la velocidad, vamos a tener 2 velocidades. Una velocidad al inicio de la línea recta y otra velocidad al final de la línea recta. Siempre para mirar el tiempo, pues miro hacia abajo. Para mirar la posición, la distancia, la aceleración o la velocidad, según lo que me están hablando, voy a mirar hacia el costado. En este caso, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, mientras que la velocidad final es de 30 metros sobre segundo. 30 metros sobre segundo. Entonces fíjense que en este ejercicio, tramo número 1, tenemos 2 incógnitas: la aceleración y la posición. Entonces vamos a encontrar esas 2 variables. Ahora, lo fácil de estos ejercicios de la construcción de gráficas es que siempre debemos hacer el procedimiento igual, solo que van a cambiar los valores o los datos. Entonces, aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. En este caso, la velocidad final es de 30 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo, y esto va a estar dividido entre el tiempo, que para este caso es de 2 segundos. Ok, 30 menos 0 es igual a 30 metros sobre segundo, y esto dividido entre 2 segundos. 30 dividido entre 2 nos da 15 metros sobre segundos cuadrados. Entonces ya tenemos nuestra primer variable acá encontrada. Ya podemos decir que hemos dado solución a la primer parte de nuestro ejercicio, y es que tenemos acá 15 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, una vez que ya hemos encontrado nuestra aceleración, vamos a encontrar la posición. Entonces vamos a borrar por acá. Déjenme, no vamos a borrar la ecuación, vamos a dejarla ahí para usarla ahorita en el siguiente ejercicio, en el siguiente tramo, y vamos a poner acá que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. O sea que esto va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial, que es 0. Acá tenemos 0 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que son 2 segundos,
más la aceleración que acabamos de encontrarla, que son 15 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo, ojo, el tiempo al cuadrado, en este caso 2 segundos a la 2 y esto dividido entre 2. 0 por cualquier cantidad nos da 0, o sea que esto viene siendo igual a 0 más. Acuérdense que en videos anteriores les he dicho que esto es mejor hacerlo por pasos. Bajamos la aceleración tal cual como está, 15 metros sobre segundos cuadrados, y solucionamos primero esta parte. 2 segundos al cuadrado nos da 4 segundos cuadrados y esto dividido entre 2. Y ahí hacemos la solución, teniendo en cuenta que segundo con segundo se me cancela, bueno, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y ahí multiplicamos. 15 por 4 nos da 30, nos da 60, perdón, y 60 dividido entre 2 nos da 30. O sea que ya tenemos también nuestra distancia, que serán 30 metros. Esos dos datos que acabamos de encontrar, vamos a ponerlos por acá en nuestro repositorio de cosas importantes, que para el tramo 1, ojo, la aceleración es de 15 metros sobre segundo cuadrado y la distancia es de 30 metros. Ok, vamos a analizar ahora el siguiente tramo, el tramo número 2. Entonces vamos a borrar por acá esta parte, vamos a borrar estos elementos que tenemos acá, estos elementos, y vamos a completarlos de acuerdo a la información que me está dando el segundo tramo de mi gráfica. Entonces, ¿qué me dice? Ojo, analizamos y viene desde este punto hasta este punto. Entonces, el tiempo 2 a 5. Ojo, a veces solemos cometer el error y es poner este valor de tiempo. No es así. Lo que debemos analizar es cuánto tiempo ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5. Y desde el segundo 2 hasta el segundo 5, pues han transcurrido 3 segundos. Entonces ya tenemos nuestra primer variable, que serían 3 segundos. Perfecto. Vamos a analizar ahora la velocidad. Entonces fíjense, velocidad inicial es este punto, que sería 30. 30 metros sobre segundo. Velocidad final, me voy al extremo de esa línea recta y me desplazo y me doy cuenta que también es de 30 metros sobre segundo. Nuevamente tenemos las mismas variables, tanto la aceleración como la posición. Vamos entonces a hallarlas. Entonces, velocidad final, 30 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que son 30 metros sobre segundo, y esto dividido entre el tiempo, que son 3 segundos. 30 menos 30 nos da 0, y 0 sobre 3 pues nos da 0. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, que mi aceleración es de 0 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando? Recuerden el concepto de aceleración. La aceleración es un cambio en la velocidad. Si la velocidad se mantiene constante, tanto la velocidad inicial como la velocidad final, en ese intervalo de tiempo no hubo cambio en la velocidad. Por lo tanto, el vehículo no aceleró. Y si no aceleró, pues es obvio que la aceleración nos dé 0. Entonces tenemos acá 0 metros sobre segundos cuadrados. Y vamos ahí entonces con esa segunda variable. Vamos a encontrar ahora nuestra distancia. Entonces la distancia viene dado por, ojo, la velocidad inicial, que en este caso son 30 metros sobre segundo por el tiempo, que en este caso son 3 segundos, más la aceleración, que nos dio 0 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo, que son 3 segundos al cuadrado, y esto dividido entre 2. Ahora, ¿qué ocurre? Como el tiempo, perdón, como la aceleración es 0, pues toda esta parte se hace 0, porque 9 por 0 nos da 0 y 0 dividido entre 2 pues nos da 0. Entonces toda esta parte la hacemos de una vez 0. Y únicamente trabajamos con esta. Segundo con segundo se nos cancela y 30 por 3 nos da 90 metros. Ya hemos dado solución entonces a nuestras dos variables, a la aceleración y a la posición o a la distancia. Entonces vamos a ponerla acá en nuestras cosas importantes. En el tramo número 2, la aceleración es de 0 metros sobre segundos cuadrados y la posición o la distancia que recorrió en ese intervalo de tiempo fue de 90 metros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el tercer tramo. Bueno, ya vamos en el tramo número 3.
no en el tramo 1. Entonces vamos a borrar por acá y vamos a dar solución a ese tramo. Entonces, nuevamente vamos a la gráfica y la analizamos. Entonces, ¿qué decimos? Ah, bueno, tenemos tiempo desde donde inicia este tramo que está en 5 hasta el tiempo 7. De 5 a 7 el tiempo fueron 2 segundos. También borramos esto también. 2 segundos. Ahora analicemos las velocidades. Velocidad inicial, donde empieza el tramo, será de 30 metros sobre segundo y la velocidad final es acá. Y en este caso será de 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso. Recuerden, por favor, no siempre es metros sobre segundo. Para nosotros sí. ¿Por qué? Porque acá particularmente la unidad que nos está dando la gráfica es esa. Pero si estamos en kilómetro por hora, deberíamos primero hacer la conversión de kilómetro por hora a metros sobre segundo y ahí sí poder trabajar. Entonces, bueno, la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que en este caso es 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que en este caso será 30 metros sobre segundo, y dividido entre un tiempo que es de 2 segundos. 0 menos 30, ojo, nos da menos 30 metros sobre segundo, y esto está dividido entre 2 segundos. Quiere decir que el valor de la aceleración será menos 30 dividido entre 2, que será menos 15 metros sobre segundos cuadrados. Ojo, aceleración negativa. ¿Qué significa? Que el vehículo está frenando o está deteniendo o está disminuyendo su velocidad. Velocidad inicial 30, velocidad final 0. Lo estamos evidenciando. Entonces acá, esto es menos 15 metros sobre segundos cuadrados. Y ahora vamos a encontrar nuestra posición o nuestra distancia. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Decimos que la velocidad inicial, ojo, es 30 metros sobre segundo. Por el tiempo son 2 segundos. Más, vamos a hacerlo por acá en otro color para no confundirnos, la aceleración, que son, ojo, menos 15 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado. El tiempo son 2 segundos, entonces 2 segundos al cuadrado, y esto, ojo, dividido entre 2. Entonces vamos a ir solucionando por partes. La primera parte es acá. Segundos, con segundos se nos cancela, perdón, y 30 metros por 2 nos da 60 metros. Ahora, acá vamos a poner más y dejamos menos 15 metros sobre segundos cuadrados, y acá solucionamos 2 segundos elevado al cuadrado nos da 4 segundos cuadrados, y esto lo dividimos entre 2. Cancelamos estas unidades y nos va a quedar, ojo, menos 15 por 4 nos da menos 60. Menos 60 dividido entre 2 nos da menos 30. Entonces acá nos va a quedar 60 metros menos, ojo, 30 metros. Y esto es igual a 30 metros. Ya tenemos entonces nuestra posición. Vamos a ponerla por acá nuevamente en nuestras cosas importantes. Este es el tramo 3. Aceleración es menos 15 metros sobre segundos cuadrados y la posición es igual a 30 metros. Vamos a dar además respuesta a una pregunta, y es: ¿cuál fue el recorrido total después de haber terminado su entrenamiento el señor ciclista? Entonces, ojo, para hacer las gráficas, recomendación número 1, debemos ubicar un plano cartesiano que tenga el mismo tiempo que la gráfica inicial que nos están dando. Es decir, que debemos hacer desde el segundo 1 hasta el segundo 7. Entonces vamos a poner por acá nuestro plano. Tenemos que hacer 2 planos cartesianos. El primero para la aceleración. ¿Listo? Y el segundo para la posición. Vamos a ver por acá. Listo. Entonces, por acá tenemos segundo 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Vamos a prolongar un poco nuestro eje y decimos que, ojo, el tiempo está en segundos y que acá vamos a poner la aceleración en metros sobre segundos cuadrados. Ahora, decimos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiempo en segundos y, ojo, nuestra distancia en metros. No vamos a ponernos a ubicar, vamos inicialmente a analizar lo que ocurrió a lo largo del recorrido. Entonces, ojo, el primer tramo estuvo entre el segundo 0 y 2. Entonces, hasta acá va nuestro primer tramo. ¿Qué ocurrió en ese tramo? Ojo, que el señor estaba quieto y empezó a avanzar, por lo tanto aceleró, y la aceleración fue de 15 metros sobre segundo. Quiere decir que es una aceleración positiva. Entonces, vamos a poner por acá el número 15 y vamos a hacer una línea horizontal en el intervalo de tiempo, es decir, en estos dos primeros segundos. Ahí ya tenemos la primera gráfica. Luego, estuvo desde el segundo 2 hasta el segundo 5 con velocidad constante. Desde el segundo 2, ojo, hasta el segundo 5 estuvo con velocidad constante. O sea que en ese intervalo de tiempo, la velocidad constante significa que la aceleración es 0. Y dijimos que la aceleración 0 se hacía la gráfica sobre el eje. Que hacemos acá esta línea recta. Finalmente, entre el intervalo de tiempo 5 a 7, la aceleración fue negativa. Entonces fue de menos 15 metros sobre segundo cuadrado. Y en ese intervalo de tiempo, ojo, hago también una línea horizontal sobre el valor. Entonces, aumentó la velocidad constante y empezó a disminuir la velocidad o a frenar. ¿Ok? Vamos a hacer acá el mismo análisis. Entonces acá vamos a hacer, por acá, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. No me alcanza. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. A ver, 10. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Perfecto. Entonces, en el primer recorrido, en el tramo número 1, el señor avanzó 30 metros. Entonces acá, esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Entonces, ojo, en el primer intervalo, vuelvo y repito, de 0 a 2 segundos, avanzó 30 metros. Entonces, en 30 metros vamos a poner esto. Pero ¿qué ocurrió? Que en esos 30 metros la aceleración fue positiva. Y dijimos, cuando la aceleración es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces acá ponemos concavidad hacia arriba. ¿Listo? Luego tenemos el intervalo de 2 a 5. De 2 hasta 5 por acá. ¿Qué ocurrió en ese intervalo? Ojo, la aceleración fue 0, pero el señor recorrió 90 metros. Entonces, ojo, en el primer tramo recorrió 30 metros. Más, ojo, otros 90 que recorrió, pues ya el señor va por acá en 120 metros. Entonces vamos a analizar hasta acá qué ocurrió. Que, ojo, como la aceleración es 0, dijimos, cuando la aceleración es 0, lo que se debe hacer es una gráfica de una línea recta. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica en ese intervalo de tiempo, tiene que ser de una línea recta. ¿Listo? Para que vayamos evidenciando lo que está ocurriendo. Finalmente, ojo, finalmente, en el intervalo de 5 a 7 segundos, el señor avanzó otros 30 metros. Entonces, estaba en 120 más otros 30 metros, llegó hasta el 150. Entonces, vamos a ir por acá hasta el 150 y acá hasta el segundo 7. ¿Qué ocurrió? Ojo, que en ese intervalo de tiempo la aceleración es negativa y dijimos que cuando la aceleración es negativa
debemos hacer una gráfica que sea, o una parábola que sea cóncava hacia abajo. O sea que la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. ¿Listo? Y entonces fíjense que estas tres gráficas me tienen que dar la misma información. Esto me dice, ojo, que mi velocidad aumentó, por lo tanto, la aceleración es positiva y la gráfica tiene que ser cóncava hacia arriba. En el siguiente tramo o en el siguiente intervalo, esto se mantuvo con velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0 y debo graficar una línea recta. Y finalmente, está disminuyendo la velocidad hasta frenar, por lo tanto, la aceleración es negativa y la gráfica tiene que ser cóncava hacia abajo. Finalmente dijimos, vamos a analizar cuál es la distancia total recorrida. No es ni 30, ni 90, ni 30, sino la suma de esas tres posiciones o la suma de esas tres distancias. Entonces, en total, el señor recorrió 30 más 90 más 30, que equivalen a 150 metros. Esa es la distancia recorrida por el señor. Con respecto a esta gráfica y con base en esta gráfica de velocidad contra tiempo y la explicación que hicimos el día de hoy, podemos analizar e interpretar cualquier ejercicio de movimiento uniformemente acelerado que se presente de forma gráfica. Espero que hayan entendido, que les haya gustado el video. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal, recuerden, sean felices y nos vemos en la siguiente clase.